mis amados hermanos? Estoy aquí para traerles una pequeña porción bíblica, para leer dos versículos bíblicos en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 y pasamos al versículo 10 y leemos en el nombre de Jesucristo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es el versículo 1. Pasamos al versículo 10. Dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí en este capítulo 1, Juan presenta a Jesucristo como el Verbo de Dios, y que este Verbo era Dios, dice, era Dios mismo. Aleluya. Entonces dice el versículo 10 que este Verbo de Dios fue quien creó el mundo. Aleluya. Entonces, ¿por qué a Jesús se le presenta como Verbo de Dios? ¿Por qué a Jesús se le da ese título espiritual de que Él es el Verbo de Dios? Verbo significa palabra. Entonces el Verbo de Dios significa palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Eso es lo que significa Verbo de Dios, que Jesús es la palabra de Dios. ¿Y por qué se le pone este título espiritual y dice que este Verbo de Dios fue quien hizo el mundo? Lo dice el versículo 10, el mismo capítulo 1 de Juan. Se le pone este título de Verbo de Dios a Jesús para que se entienda que quien hablaba en el principio de la creación, cuando en Génesis capítulo 1 dice que Dios hablaba y se creaban las cosas, quien realmente hablaba era el Verbo de Dios. Quien realmente expresaba la palabra era la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Jesús, porque Jesús es el Verbo de Dios. Entonces Jesús hablaba, Jesús decía: sea la luz, y la luz era creada. Pero por medio de quién la luz era creada? Por medio del Espíritu Santo. El versículo 2 del capítulo 1 de Génesis dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Estaba ahí el Espíritu Santo para crear todo lo que Jesús hablaba. Aleluya. Y lo confirma Salmo capítulo 104, versículo 30, que dice que cuando Dios envía su Espíritu son creadas las cosas. O sea que el Espíritu Santo no estaba por estar en la creación, sino que estaba ahí para crear lo que el Verbo de Dios dictaba con su boca. Por eso Jesús es el Verbo de Dios y su Espíritu creaba.